La hormiguita peludita. Una vez había una hormiguita que vivía en un lugar muy alejado del bosque. Pero esta hormiguita era muy diferente a las demás. Estaba peludita, como si llevase un abrigo de invierno todo el tiempo. Y eso, vaya sorpresa, la hacía verse diferente al resto. Al principio, las otras hormigas la miraban con ojos grandes y se quedaban calladas. Y así, sin mucho preámbulo, empezaron a hablar a sus espaldas. Cosas feas, muy crueles. Diciendo que esa hormiguita no pertenecía al hormiguero, que era rara, peluda y les daba miedo. La pequeña hormiguita, inocente ella, no entendía qué pasaba. Se acercaba a las otras, tratando de hacer amigos, pero siempre la dejaban de lado. Ni una migaja de pan compartían con ella. Un día, harta de tanto desprecio, la hormiguita decidió enfrentar a las otras hormigas. Se paró justo en el corazón del hormiguero y con un nudo en la garganta y el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntó con voz temblorosa pero decidida: ¿Por qué me tratan así? ¿Qué he hecho para merecer este rechazo? Las otras hormigas, incómodas, no sabían muy bien qué decir. Una de ellas, la más grandota y valiente, soltó la bomba. No te queremos aquí. Eres demasiado peluda y nos asustas. Eso le dolió a la pequeña hormiguita, pero no se dio por vencida. Un día, mientras buscaba comida y dulces, encontró una flor de colores tan brillantes que parecía venir de un mundo mágico. ¡Oh, qué hermosura! Exclamó la hormiguita. Debo llevarla al hormiguero para compartirla con las demás. Con cuidado, cortó un pétalo y lo arrastró de vuelta a casa. Las otras hormigas se maravillaron ante la belleza de la flor. Nunca hemos visto algo así, dijeron sorprendidas. La pequeña hormiguita peludita sonrió y expresó que, al igual que cada persona es única, las flores y todas las criaturas del planeta deben ser apreciadas y admiradas por sus diferencias, en lugar de temerlas ni criticarlas. Les hizo ver que todos somos diferentes, pero eso no significa que debamos ser rechazados. Que la diversidad es lo que hace el mundo interesante. Así poco a poco, las otras hormigas empezaron a comprender. Se disculparon y la aceptaron tal como era. La peludita se convirtió en la más querida del hormiguero, vaya cambio. Todos aprendieron a valorarla por lo que era en su espíritu, no por su físico. Las sabias palabras inspiraron a las hormigas a construir un jardín en el hormiguero lleno de flores de todos los colores y formas imaginables. Trabajaron juntos y cada uno aportó su propio toque único. La hormiguita peludita, ahora aceptada por sus compañeras, se convirtió en una exploradora valiente. La amistad entre las hormigas se fortaleció al florecer el jardín. Entendieron que trabajar juntos y aceptar las diferencias podía llevar a resultados increíbles. Con su abrigo de invierno, la hormiguita peludita se convirtió en la jardinera principal y muy habilidosa. Cada vez que nacía una nueva hormiguita en el hormiguero, le enseñaban el valor de la diversidad y el encanto de la inclusión. De esta manera, el hormiguero se convirtió en un lugar donde todas las hormigas, independientemente de su apariencia, eran apreciadas y respetadas. Una ubicación donde la verdadera belleza de la diversidad brillaba por sí sola. Hasta la próxima aventura.